comunicación, yo me comunico, la otra persona recibe esa comunicación y vuelve a comunicar. La comunicación es una transferencia de información por medio de signos para satisfacer nuestras necesidades. Sin la comunicación nosotros no podríamos entender ni comunicar nuestras necesidades. Clasificación general de la comunicación. El sistema de comunicación puede ser, existe la comunicación humana y la comunicación no humana. La comunicación humana que se divide en comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal se vuelve a dividir en auditivo, oral, escrito, visual o gráfico. Y la comunicación no verbal puede ser gestos, silbidos, semáforo, pintura, música. Y la comunicación no humana de animales, vegetales y las máquinas robots. División de la comunicación. Comunicación no verbal puede ser kinestésica, que es corporal, proxémica, que es el espacio físico, icónica, que se refiere a los signos, y paralingüística, que es la modulación de la voz. Y el verbal significa escrita, leer, oral, escuchar y hablar. Entonces, ¿cómo se divide la comunicación humana? La comunicación humana se divide en verbal y no verbal. ¿Se entendió? Sí, profe. Seguimos. Elementos del proceso de comunicación. Elementos de la comunicación. La transmisión de información mediante señales, codificación, supone la existencia de un emisor que de acuerdo a un determinado código emite un mensaje con un referente determinado en un contexto dado. El mensaje viaja a través de un canal y llega al receptor que lo codifica. Entonces, los componentes básicos del acto comunicativo son emisor, receptor, mensaje, código, canal y referente. Y ahí está el gráfico. El contexto donde se realiza la acción. El referente es el tema de conversación. Luego viene el código, el canal, el mensaje, emisor, receptor. Vamos a analizar cada uno de ellos. Emisor o codificador. Se le llama así a la persona que comunica un mensaje que pasará a ser recogido por el receptor. El emisor entonces es el que emite el mensaje, el que da el mensaje. El receptor se le llama así a la persona que recibe e interpreta el mensaje que ha sido dado por el emisor. El receptor entonces es el que recibe el mensaje. El código. El código se llama así al conjunto de signos y el conjunto de reglas en los que la información que se transmite está cifrada. Por ejemplo, las diferentes lenguas que se hablan, español, inglés, francés, alemán, entre otros, o el lenguaje braille. ¿Quién sabe qué es el lenguaje braille? ¿Alguien sabe? Sí, lo que Las usan los letras no no videntes. videntes. Muy bien, excelente. El código puede cambiar de acuerdo al lugar en que lo utilizamos. Por ejemplo, Perú parecía una verdadera familia. Estados Unidos escribe lo mismo, pero en inglés. Un código muy conocido es el llamado código Morse. Entonces, en conclusión, ¿qué es el código? El código es el idioma en el que el emisor recibe el mensaje y en el que el receptor, en lo que el emisor envía el mensaje y en lo que el receptor recibe el mensaje.
es el idioma con que se realiza la comunicación. Eso es el código. Los códigos por medio de banderas manuales se utilizaron para fines militares tanto en tierra como en mar. Esto también, ¿verdad? En el lenguaje no verbal, el código ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el código? Las banderas manuales. El mensaje es la información que contiene el conjunto de signos, es decir, lo que se dice. Es el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. Existen algunos aspectos que deben tomarse en cuenta cuando se elabora un mensaje. Tener en mente al receptor, pensar el contenido con anticipación, ser breve, organizar el mensaje cuidadosamente, lo más importante debe ir al principio, así el tema será más claro. Entonces, el mensaje es lo que se quiere decir, lo que el emisor quiere hacer llegar, lo que el emisor quiere comunicar. El canal es el medio físico por el cual se transmite la información, por ejemplo, por teléfono, por los gestos, por la computadora. Siempre queremos confundir entre código y canal. Acuérdense que código es el idioma con que se realiza la comunicación y el canal es el medio. En este caso, ¿verdad? Yo estoy actuando como emisor, ustedes están actuando como receptor. El código es la lengua castellana y el canal sería por medio de la computadora. ¿Se entiende? Sí, pero Sí, profe. Seguimos. El referente es el objetivo o entidad real a que el signo remite. Es la realidad que se percibe gracias al mensaje. Comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. El referente, por ejemplo, es cuando es el tema que se va a tratar, ¿verdad? En este caso, el tema que yo le estoy comunicando como emisora a ustedes son los elementos del lenguaje, perdón, de la comunicación. Entonces, el referente va a ser elementos de la comunicación. Si ustedes están hablando con una persona, le está invitando, Pedro le está invitando a Juan para irse en una fiesta, el emisor va a ser Pedro, el receptor va a ser Juan, el código va a ser la lengua castellana, el canal va a ser, porque le invita por mensaje, ¿verdad? El canal va a ser el teléfono y el referente es asistir a una fiesta. La situación, también llamado contexto, generalmente nosotros llamamos más contexto, es el medio y el conjunto de circunstancias en que rodean el acto de comunicación. En ocasiones determina o condiciona el significado o el sentido del mensaje. El contexto es donde yo estoy, o sea, en qué contexto. El contexto que nosotros estamos ahora es el contexto educativo. Entonces, el contexto va a ser educativo. O si yo estoy en una cancha, por ejemplo, va a ser, el contexto va a ser en una cancha de fútbol. Bueno, por ejemplo, Pangracia se ha peleado con su novio y su casi esposo. Lo ha visto conversando abrazado con su súper enemiga en un parque. Y como ella es una celosa compulsiva, ahora está furiosa, enojada, encerrada en su casa sin querer hablar con nadie y piensa en el momento que vea a Guasalberto, le voy a decir que lo nuestro se acabó para siempre, que no lo quiero volver a ver nunca más. En instante suena la puerta. Debe ser él, piensa ella. Tenía razón, era él. Pangracia abre la puerta para echarlo de su casa cuando escucha mariachi, un concierto entero para ella, y ve a Guasamberto con 12 docenas de rosas en su puerta.
manda al tacho todo lo que pensó y le dice, ay, guasa, no te hubieras molestado. Perdón, este es un claro ejemplo que la situación puede llegar a cambiar. Bueno, acá tenemos el emisor, el mensaje, el, el decodificador de la señal, el decodificador de la señal también, el medio en donde sucede y cuando el receptor descifra el mensaje. En el caso anterior, en el ejemplo, eso se refiere al contexto, ¿verdad? Ella dijo que iba a haber un contexto diferente. Sin embargo, cuando sucedió todo, cambió el contexto, cambió la situación, cambió el mensaje también. O sea que nosotros, lo que nos quiere hacer ver es que nosotros no podemos predecir antes de que ocurran las cosas. No podemos decir cuáles, o sea, qué situaciones pasan antes de que sucedan. Es lo mismo, ¿verdad? El referente, el emisor, receptor, el mensaje. Y también puede haber los que limitan el mensaje, que son los ruidos, que está acá abajo. Comunicación eficaz. ¿Cuándo tenemos una comunicación eficaz? ¿Quién puede leernos? ¿Nadie no quiere leer? Voy a leer, profe. Dale. Comunicación eficaz. El emisor deberá adecuar su intención de informar a un grado eficiente de aceptabilidad del receptor y a decodificar con propiedad su mensaje, de acuerdo con el instrumento de comunicación que use y con los significados que quiere expresar. Por su parte, el receptor deberá ser capaz de reconocer y admitir la intención comunicativa del emisor y recodificar en forma apropiada el mensaje. Se produce el feedback. Feedback. ¿Alguien sabe qué significa feedback? Muy bien. En eficacia en el proceso en el proceso comunicativo. Esto es lo que le estaba hablando. ¿Quién puede leer? Por favor. Otra persona ya. Yo voy a leer, profe. Dale. Los ruidos son las interferencias entre el medio físico o canal que transporta el mensaje. Las barreras son obstáculos y dificultades que impiden totalmente establecer relaciones comunicativas. Ejemplo, el desconocimiento del código del idioma. Dos personas que no desean comunicarse. Los rumores son elementos distorsionadores de la comunicación que surgen como información divulgada pero no verificada. Muy bien. Los ruidos, como estábamos diciendo, ¿verdad? Uno cuando está conversando y si hay ruido no puede comprender el mensaje. ¿Cuáles pueden ser las barreras? Pueden ser, por ejemplo, que yo no conozca el idioma en el que el emisor me está comunicando algo. Y los rumores son, por ejemplo, son los elementos distorsionadores, dice, de la comunicación, que surge con una información divulgada pero no verificada. Puede ser que yo te diga algo, pero no es cierto, ¿verdad? Entonces, tampoco sirve como una comunicación bien realizada. ¿Cuáles pueden ser los problemas del emisor? Inhibe la comunicación, se comunica de forma inadecuada, deja de comunicarse por medio a la reacción que pueda suscitar.
Problema del receptor puede ser no escucha, no presta atención, hace interpretaciones propias y no reconoce los mensajes. Problemas en el mensaje pueden ser que no sea concreto, que no es claro, que no es operativo, presenta ambigüedad, no se encuentra dentro del contexto irrelevante, carece de significación en ese momento. Los elementos que perjudican la buena transmisión del lenguaje: ruido o interferencia, mancha de tinta, disco dañado, errores ortográficos, escritura ilegible. Esos pueden ser los que perjudican el mensaje. Luego tenemos lo que se utiliza para el código verbal. Se utiliza como código una lengua, como estábamos diciendo. Se puede realizar de manera oral o puede también ser escrita. Por ejemplo, las cartas, las esquelas, los correos electrónicos. Y no verbal se utiliza como código cualquier conjunto de signos no lingüísticos. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser los elementos de tránsito, signos de tránsito, por ejemplo, stop, no estacionar, todo eso son comunicación no verbal. ¿Alguna pregunta hasta acá? De mi parte, ninguna, profe. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los elementos de comunicación? Los elementos de comunicación son emisor, receptor, código, canal, mensaje, contexto y referente. Esos son los elementos de la comunicación. Vamos a cerrar para poder seguir. Bueno. Ahí está. Lenguaje y comunicación. Introducción a la comunicación. Un pequeño repaso vamos a dar. Somos primordialmente seres sociales, en el sentido en que pasamos la mayor parte de nuestra vida con otras personas. La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. La comunicación interviene en diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. Y de nuevo, ahí tenemos el emisor, receptor, mensaje, código, contexto y el referente. Y ahí está, comunicación, proceso que involucra un emisor que envía un mensaje. La respuesta del receptor puede producir otro mensaje, un receptor inmerso en un contexto. Que a su vez convierte a este individuo en emisor. El proceso vuelve entonces con ilimitadas posibilidades. Y el contexto que determina el lenguaje, la respuesta, el proceso de descodificación, los códigos, al igual que la respuesta.
Se suele distinguir entre el contexto lingüístico, que es el texto en el que se incluye el mensaje, las palabras que enmarcan el mensaje y que determinan su significado concreto. Este es a base de información nomás. Y acá la misma cosa otra vez, el mismo cuadro, que se van entrelazando todos entre sí. Y luego el acto comunicativo puede ser verbal o no verbal. El verbal es oral, que tiene correspondencia con el habla, y el no verbal es que se expresa por medio de iconos, señales o símbolos. Señales de tránsito, lo que yo le quería decir. Todas las señales de tránsito son no verbales. La comunicación verbal refiere a las palabras que utilizamos y las reflexiones de nuestra voz, tono de voz. Y la comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales. Y ahí está. Comunicación verbal, palabra, lo que decimos, tono de voz. Y comunicación verbal puede ser contacto visual, gestos faciales. A veces en vez de decir no, nosotros con nuestra cabeza podemos decir, ¿verdad? Movimiento de los brazos, mano, postura y distancia corporal. Acá, el primer ejercicio. Vamos a hacer todo. Señala emisor, receptor, mensaje, referente, canal, código y contexto. Pedro le dice a Ana por teléfono: tomaré el autobús a las 4 horas. ¿Quién es el emisor? Pedro, Pedro, muy bien. ¿Quién es el receptor? Ana, Ana, excelente. El mensaje, tomaré el autobús. muy bien. El código, Teléfono. el código, es el en canal. lengua castellana. Castellana, muy bien. El canal sería el teléfono. Y el referente, sería tomará el autobús, ¿verdad? Y el mensaje sería tomará el autobús de las 4. O sea que el referente y el mensaje es casi igual, solo que el referente es más reducido. Bueno, el siguiente. Mario iba conduciendo por la carretera y observa una señal de stop. ¿Cuál es el emisor? Mario, Cartel. Receptor. Mario, Nosotros. ¿Sí? Después, el mensaje. iba conduciendo. ¿O no? ¿O no es ese? Un ratito. El emisor es... Mario, No. El emisor va a ser... Exactamente. El receptor es Mario. ¿Entienden? sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, seguimos. Pongan en silencio su... Inés salió a pasear con su perro. Y por el camino apareció un perrito chiquito. Cuando estuvieron cerca, el perro de Inés empezó a ladrarle agresivamente, haciendo que el cachorrito huyera despavorido. Profe, ¿Sí? no se entiende lo que vos decís, porque parece que hay un micrófono que no está encendido el Tienen que micrófono. poner los micrófonos, por favor, si pueden apagar. Ahí. Ahí sí, profe. Bueno.
Bueno, Inés salió a pasear con su perrito y por el camino, ay, sale otra vez con interferencia, ¿verdad? Roberto, apaga Sí, tu micrófono. ahí está, profe. Bueno, ahí tenemos la corrección de los ejercicios. ¿Se acuerdan del ejercicio A? Vieron que casi lo mismo es el mensaje y el referente. Pero el referente nosotros decimos con nuestras palabras, o sea que el referente no va a ser igual de todos. Yo puedo poner un referente y la otra puede poner otro referente con sus palabras, pero que es lo mismo. ¿Está? Y ahí está el ejercicio B, ¿qué dijimos? El emisor, receptor de tránsito, el receptor Mario, el mensaje es que el stop, ¿verdad? El referente señal de stop, el canal es eso faltó, el canal es visual, el código son los códigos de señales de circulación y el contexto que Mario iba conduciendo. Y luego tenemos lo de Inés, ahí está. El emisor es el perro de Inés, el receptor el cachorro pequeño, porque el perro de Inés empezó a ladrar, ¿verdad? Por eso es el emisor. Él emitió el mensaje ladrando. El receptor, el cachorro pequeño. El mensaje, suponemos que el mensaje sería, andate con cuidado, aquí yo soy el amo, más o menos, ¿verdad? El referente es yo, el amo, y el canal es auditivo por los ladridos, el código del idioma de los perros y el contexto que Inés salió a pasear con su perro. Después ya esos ejercicios ya es de otros. Bueno, eso más o menos lo que le quería mostrar y realizar con ustedes estos ejercicios. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? No, profe. No, bro. Bueno, es un tema bastante, no es nuevo, ¿verdad? Seguramente muchos ya conocen. Y lo que yo hacía también en la plataforma es, ¿no pueden visualizar? No, ¿No? todavía no. Un ratito entonces. Ahí, ¿pueden ver? Ahí sí, profe. Solo veo una letra. ¿Unas letras? Ahí sí, profe, ya. Sí, solidamos ya. Bueno, esta es la parte teórica que está en la plataforma, todo lo que estuvimos viendo. Y luego acá están los ejercicios. Ese es un ejemplo. Y otra vez lo que es las definiciones de cada uno. Y abajo ya están los ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios que me gustaría, y ahí abajo hay más veces, que me gustaría que vayan realizando. ¿Necesitan que les pase otra vez por mensaje? Sí, por favor.
Perdón, chicos, se fue la señal. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? No, profe, ninguna. Les voy a estar enviando en el grupo todo esto también y para que puedan realizar los ejercicios. Y también los ejercicios resueltos de la vez pasada para que puedan corroborar.